Buenas tardes, profesora Ana Karina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. El motivo de esta reunión y esta entrevista, primero, antes que nada, gracias por tu tiempo. El objetivo de esta entrevista, es indagar un poco en relación a los criterios que los miembros del Comité Evaluador de la Escuela de Ingeniería Informática tienen en consideración con respecto a los trabajos de grado que se realizan acá por los estudiantes de la escuela. Desde ese punto de vista, mi entrevista va relacionada con el proceso que realiza el Departamento de Prácticas Profesionales y sus tres actividades principales, como son la aceptación de propuestas, la ejecución del trabajo de grado y la aprobación del trabajo finalmente. Esto va también, relacionado con lo que tiene que ver con el ciclo de desarrollo del software que tienen que ejecutar los estudiantes en todo proyecto que presentan aquí. Entonces, que también todo esto va relacionado con el tema de la tesis, que es diseñar un modelo de productividad de la ejecución de esos trabajos de grado dentro de la escuela. O sea, se quiere determinar ahorita, con lo que ha pasado en 2017-2018, cómo ha sido esa productividad acá. Por eso es que vamos a hablar un poco al principio del concepto de productividad general y luego vamos a estar hablando específicamente ya en el contexto de los trabajos de grado de la Escuela de Ingeniería Informática y el desarrollo de software. Ok, entonces ya dándote esa primera introducción, entonces vamos a comenzar con la encuesta y la primera pregunta del cuestionario de la entrevista: ¿qué es la productividad para usted? Bueno, relacionado al tema de trabajo de grado, yo considero que la productividad en este contexto debería ser los productos que los estudiantes consiguen en el tiempo que ellos se planificaron. Entonces, si no cumplen con sus objetivos o las metas que se han planteado para un tiempo en el que ellos mismos propusieron, no están siendo productivos. O sea que nosotros podemos decir que la productividad en términos generales tiene que ver con que un producto se realice, un producto X, el que sea, en el tiempo que se planifique. ¿Y cómo piensa usted que se puede medir la productividad de un producto X? Con el avance que se tenga del producto en el tiempo que se ha puesto. Se puede medir, por la cantidad de alcance que se ha logrado en el tiempo determinado. Si me voy a este contexto de trabajo de grado y según el marco metodológico que hayan decidido trabajar, pues según la metodología que estén aplicando, yo tengo la forma de evaluar qué tan avanzado o no esté el producto o los objetivos que ellos se estén planteando. Entonces, para mí va acompañado del marco de trabajo con el que se estén apoyando para poder medirlo. Okay. Así lo mediría yo, en base a la forma en cómo están trabajando. Y por supuesto, si siguen cumpliendo los objetivos en el tiempo planificado. Perfecto, muy bien. Ahora sí entramos un poquito ya más directamente en relación a ese concepto de medición de productividad, pero en el ámbito de trabajo de grado. Aquí dice: ¿cómo se debe medir la productividad de un trabajo de grado en la Escuela de Ingeniería Informática de la UCAP? ¿Cómo se debe medir? Bueno, eso va del seguimiento del tutor académico. Por eso es que los trabajos instrumentales que ahora están agrupados en trabajo de grado, incluso no importa que sea trabajo instrumental, sino en general va del seguimiento del tutor académico. Aunque hay casos que tienen un tutor empresarial, pues obviamente le harán seguimiento al aporte que ellos tengan a la empresa, pero la figura del tutor académico es precisamente para hacerle seguimiento a los avances que tienen ellos del producto y más allá del sistema informático, pues del producto, que también es el tomo físico, o sea, es el completo todo el trabajo. Entonces,
¿Cómo puedo medir yo la productividad? Porque se supone que como tutor académico se debe conocer qué es lo que el estudiante ha propuesto a la escuela que va a desarrollar y pues tiene que hacerle un seguimiento pues, de cómo va el producto en el tiempo en el que se supone están desarrollando el trabajo. En conjunto, tanto tutor académico como tutor empresarial Como en tutor el caso de un TIC. De un TIC. En el caso de un TEC sería solamente el académico. El tutor académico. Bueno, buenísimo. En el caso ahora sí de definir o cómo me defines tú la medición de la productividad en el caso del proceso de aceptación de propuestas, pero específicamente en la etapa de análisis. ¿Cómo la podemos medir? Solo cuando estamos haciendo la propuesta. Sí, estamos en la fase de aceptación y análisis. Solamente en una propuesta de trabajo de grado deben haber componentes del ciclo de vida del software. La fase de análisis, ¿cómo podemos medirla en ese documento? Bueno, ciertamente no tenemos ningún instrumento. Deberíamos definir un instrumento de evaluación, así como que lo hay para cuando culminan, cuando hacen el acto, digamos, de la defensa de trabajo. Deberíamos tener un instrumento que nos permita evaluar objetivamente y que no quede a la subjetividad del comité sobre el alcance y sobre lo coherente o innovador o la aportación que pueda tener el tema, un instrumento que sea lo suficientemente objetivo que nos permita determinar pues este tipo de cosas que es lo que la escuela, digamos, revisa pues, o considera necesario, como que es el tema de innovación. ¿Actualmente lo está haciendo la escuela? Considero que es muy subjetivo, según el comité. O sea, sí lo hace, pero no hay un instrumento, digamos, que nos dé una escala de valoración a cuánta innovación tenga, cuánta aportación tecnológica, cuánto aporte funcional pueda tener, la complejidad del tema, si es viable o no hacerlo en el tiempo que ellos mismos están proponiendo, no a la limitante del año, sino que ellos mismos se hacen un cronograma de trabajo. Ahorita simplemente es un juicio de expertos, de los que se reúnen en el comité y algunos expertos que podamos pedirle opinión, pero simplemente para mí es muy subjetivo. No tenemos ningún instrumento definido, pienso que deberíamos definirlo. Claro, debe quedar dentro de ese instrumento pues algo, no sé cómo llamarlo, una valoración que sea una escala, que sea abierta pues precisamente de estos temas de un experto que pueda apoyar y ayudarnos a determinar pues si esa propuesta tiene cabida o no para confirmar que el estudiante puede o es un ingeniero en informática. Ahora, en la misma, digamos, con el mismo sentir de la pregunta anterior, vamos a hablar ahorita entonces de cómo podemos medir, pero una propuesta, pero específicamente en la etapa de diseño. Las propuestas que se presentan o que se presentaron en 2018, 2017, 2018 en la escuela, tuvieron información relacionada con el diseño del software, o sea, diagramas de arquitectura, diagramas de modelos de datos. No, de hecho yo creo que no he visto personalmente, no sé, anterior, en las sesiones que he estado en ese comité evaluador de propuestas, creo que no he conseguido ninguna que a nivel de diseño de software se presente la propuesta. ¿Y sería conveniente que a nivel de propuesta lo contuviera? Quizás digamos un inicio, pues un bosquejo de esa solución, por lo menos algún mock-up o algún diagrama de secuencia. Por ejemplo, un diagrama de secuencia les sería muy útil quizás para ellos mismos entender o tratar de plasmar, incluso para nosotros que a veces tenemos que citar a los estudiantes para entender de qué va su propuesta, porque no saben pues plantear qué es lo que desean realizar. Quizás a través de pues cualquiera de los diagramas que tenemos sería conveniente pues
entender de qué va. Sí sería interesante que le solicitáramos al estudiante dentro precisamente de ese formato de propuesta de trabajo de grado, pues que incluya alguno de estos diagramas. Quizás no del todo, porque ciertamente es una propuesta, es una visión inicial, no vamos a tener un diagrama de clases o un diagrama de secuencia de actividades o cualquiera que esté perfecto, que abarque la solución completa, pero sí una idea inicial que incluso a lo mejor les haga darse cuenta ellos mismos el por qué no tiene alcance o si tiene alcance o porque tiene de más, planteando esa solución. Porque no lo ven, simplemente lo escriben, vienen de una idea, en el caso de una empresa, alguien que les dice queremos esto que es algo muy abierto, y ellos pues escriben lo que entendieron que querían, y pues a lo mejor para ellos después, en el caso de los que van a empresa, que es uno de casos pues que he tenido yo particular, es que cuando están en la ejecución, pues el tutor empresarial pues pide de más, porque les digo, bueno, eso fue lo que yo te dije, pero pues no fue lo que el estudiante contempló al principio. Entonces sí sería interesante que nosotros como escuela, dentro, así como deberíamos definir un instrumento de medición para la propuesta, definiéramos o solicitemos a los estudiantes que hagan un bosquejo inicial de la solución, pues por lo menos a nivel de diseño. Podemos pedirle lo que es tema de arquitectura, pues no sé, de tantos que le podemos, pero por lo menos pedirle. Cuando se hablaba al principio de la entrevista en relación a la productividad, generalmente la productividad se relaciona en principio con el esfuerzo que se debe realizar para obtener un producto determinado en un tiempo específico. Sin embargo, el tema de la calidad también está muy relacionado, porque, por ejemplo, lo que te puedo preguntar, nosotros podemos decir a nivel de una propuesta con contenido de diseño que traiga esos diagramas que tú mencionas, ¿cómo pudiéramos nosotros medir que esa información que está colocando el estudiante en su propuesta, específicamente la fase de diseño, son válidos o no son válidos? Porque se dan los casos en que el estudiante pudiera hacer una propuesta muy completa, que abarque todas las fases, pero que realmente no tengan base académica o teórica válida. Bueno, para mí eso también forma parte de la selección del comité evaluador. Porque si el comité evaluador no está en las capacidades para eso, es un comité evaluador, se supone que tiene que tener las habilidades y el conocimiento necesario como para poder hacer un juicio y poder aplicar ese instrumento. Porque ciertamente puede venir una propuesta muy bonita que tenga todas las cosas que se requiere, puede tener hasta los 13 diagramas de notación UML, ciertamente lo puede hacer, pero el que esté incorrecto o no también tiene que ser un comité que esté en la facultad y que tenga el conocimiento necesario para decir, mira, ok, chévere, hiciste todos los diagramas que quisiste, escribiste muy bonito, encuadernado, impreso a color, todo lo que quieras, pero el contenido no. Entonces yo pienso que también deberíamos, como escuela, revisar quiénes forman parte de ese comité evaluador, por lo menos los miembros base, y también abrirnos a la posibilidad de que no solo sea los profesores que estamos tiempo completo, porque ciertamente no somos expertos en todos los temas que nos llegan, y entonces abrirnos, también hay que ver la disposición y disponibilidad de nuestros profes convencionales. ¿Por qué no invitarlos a ellos mismos a decir a una de esas reuniones de revisión y decir, mira, me puedes evaluar este lote de propuestas? Y que no esté sesgado nada más a la visión de 5 o 6 profesores que formamos el grupo de, profesores administrativos. Pero la escuela tiene más de 6 profesores, o sea, somos más de 6 de los que estamos aquí. O sea, tenemos un grupo de profesores que son la mayoría convencionales, que tienen incluso, pues, vamos a decir, muchos de ellos son empleadores de nuestros estudiantes y quizás tienen otra visión, pues,
no solo la empresarial, como también son profesores la académica, que nos pueden ayudar a completar esto. Entonces yo pienso que la escuela, así como debe definir instrumentos para la propuesta que no sea subjetivo, debe evaluar quiénes deberían formar parte de ese comité evaluador y tratar de incluir pues a los otros profesores, no solo los que estamos aquí pues a tiempo completo o administrativo. Muy bien, muy bien. Ahora también hablando de medición de productividad, pero en este caso de la etapa de codificación que incluye la parte también de prueba. Posiblemente en las propuestas de esas épocas todas incluyen y dicen con qué herramientas tecnológicas van a trabajar. Probablemente a ese nivel pues eso sea lo que se pudiera tener, pero qué cosa o cómo pudiéramos medir nosotros esa productividad en el tema de codificación y de pruebas que los estudiantes plantean en sus propuestas. Está difícil responder eso, porque como es a nivel de propuesta, incluso muchos se equivocan porque no saben, o sea, simplemente se dejan guiar por lo que les pueda decir un tutor empresarial, es decir, bueno, aquí usamos esto, entonces bueno, como allá usan ese X y tecnología, pues bueno, yo aunque no la domine, pues lo coloco y aprenderé en el camino. Otros no se arriesgan y dicen, no, yo me voy a ir por lo que domino, porque tengo un tiempo, porque me quiero graduar, y entonces eligen utilizar algún lenguaje, programación o tecnología, lo que sea, según el tema que tengan de trabajo de grado. Simplemente, bueno, digamos, pues hay muchos factores que pueden influir por lo que conocen y no necesariamente era lo indicado para el trabajo de grado. También tengo un caso de un trabajo de grado que hicieron eso, pues decidieron y hicieron su propuesta con una tecnología en específica, pero simplemente era lo que conozco y por eso lo coloqué. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo podemos? Yo pienso que bueno, que ese mismo juicio de expertos, no solo nosotros, nos pudieran ayudar también quizás con algún instrumento, decirnos, o también guiar o asesorar al estudiante, decir, bueno, pero ¿por qué o sea, que ellos justifiquen? Porque a veces lo colocan simplemente en las limitaciones de que esa es la tecnología. Podríamos pedirles que la justificación de la plataforma tecnológica o del lenguaje de programación o del manejador de base de datos, o en el caso de si es inteligencia artificial, ¿por qué un tipo de inteligencia? O sea, podríamos solicitar una argumentación, una justificación de por qué esa tecnología. Y no que nos respondan porque es lo que usa la empresa o porque es lo que yo sé, sino, y eso también les permitiría a ellos, pues, digamos, a investigar, los obligaría a investigar y antes de empezar el trabajo, determinar si eso realmente les va a servir o no. Buenísimo. Ahora, y para finalizar al menos en la primera fase del proceso del Departamento de Prácticas Profesionales, sería igual cómo medir, pero en este caso la etapa del despliegue. ¿Qué presentan los estudiantes en esas propuestas con relación al despliegue? Nada, no presentan nada. Ya que se pueden medir. No, ahorita no. Pero si llegáramos a incorporar esta parte de diseño, cómo medir el diseño, se supone que cuando ellos diseñan tienen que contemplar hasta el despliegue. Entonces deberían en esta parte de diseño hablar de pues todo, desde cuando van a hacer cuando levantan la información, especificación de requerimiento, ahí planteas el diseño, y el diseño no es nada más la codificación, es codificación, pruebas y puesta en producción. Entonces, si llegáramos a incorporar esto, que me parece que sí lo deberíamos hacer, ese diseño debería contemplar hasta qué va a pasar hasta el despliegue, hasta la puesta en producción de ese producto, sobre todo en el caso de los que son en empresa, que hemos tenido casos que los muchachos vienen a defender y simplemente está en un ambiente de pruebas y todavía no ha pasado a producción. Pero ellos como ingenieros, aunque no pase a producción, debería ser parte de su solución de su trabajo, indicarle, aunque la empresa después decida si lo toma o no, pero debería ser parte de su trabajo
como ingeniero plantear cómo debería ser ese proceso de puesta en producción. Que si la empresa decide tomarlo o no, eso ya es decisión de ellos. Pero sí deberían proponer, o por lo menos investigar cómo debería ser. ¿Y usted considera que el tiempo que tienen ellos de desarrollo de trabajo a campo pudiera incluir esa fase de puesta en producción? Bueno, hablando un poco ya, digamos, de la del segundo proceso, que es de ejecución. Adelantándome un poco allá a esa pregunta que la pudiéramos conversar ahora. No. ¿No? O sea, si es 5 meses, siendo honestos, no. Porque si estamos hablando del desarrollo de un sistema, pues que ya estamos a nivel profesional, no es un proyecto sencillo de una materia, pues al que se ha dedicado al desarrollo de software y ha estado en la práctica profesional, es decir, ejerciendo, sabe que en 5 meses no sale un proyecto. ¿Sí? Y menos de un muchacho o X muchacha que está solo. ¿Sí? Entonces, si es parte de un equipo, porque a veces sí lo son, que están o forman parte de un equipo de desarrollo, donde sí tienen integrantes, pues un equipo de QA que los ayuda en el tema de la validación, tienen una persona que los ayuda a hacer la especificación de requerimientos formalmente como debe ser, tienes un equipo de soporte de infraestructura. Ok, puedes decir que sí te arriesgues porque eres parte de un equipo y no estás solo en el proceso. Entonces podríamos decir, yo diría que igual es muy arriesgado que un producto de 0 en 5 meses esté en producción. Estoy hablando del tiempo mínimo, o sea, llegándonos a los 5 meses, que es el tiempo mínimo. Entonces, no creo que les dé tiempo para... Eso no es un indicador que se considera en la fase de aprobación del proyecto, del trabajo de grado, si está en producción o no. Ahorita no tenemos nada que evalúe que si el producto está en producción o no. Simplemente nosotros aceptamos el proceso de defensa porque el tutor, en el caso empresarial, ha dicho que sí, que el producto fue culminado. Y ellos se rigen por los objetivos que fueron planteados en la propuesta, pues que fue aprobado. Entonces, si dentro de esa propuesta no fue contemplado todo este proceso de despliegue, codificación, o sea, todo lo que es el proceso de desarrollo de software, no te van a decir, bueno, yo hice lo que ustedes me aprobaron que íbamos a hacer. Entonces, bueno, es un ejercicio que deberíamos hacer de que hasta dónde queremos que nuestros estudiantes lleguen con su trabajo de grado. Entonces, si vamos a pedirles que lleguen o que diseñen hasta ese proceso de despliegue y puesto en producción, por lo menos la propuesta, porque ahí va a depender de la empresa si efectivamente quedó satisfecho con el producto, de repente ya cuando el producto estuvo listo ya en el mercado, pues ya no le interesa a la empresa sacar el producto o hay otras prioridades, pero por lo menos que presenten una propuesta de cómo sería ese despliegue y seguimiento del producto en producción. Pero eso es algo que nosotros como escuela deberíamos pues estudiarlo, me parece muy pertinente considerarlo y por lo menos que lleguen hasta la propuesta. Okay. Si ya la empresa decide o no, bueno. Ahorita, digamos, culminamos con la fase relacionada con el proceso de aprobación, de aceptación de propuestas. Ahora vamos al proceso de ejecución, que es el trabajo de campo, ya cuando los muchachos salen al ruedo, aprobado su proyecto y empieza el trabajo de elaboración de ese proyecto. En el caso de la etapa de análisis, cuando está el muchacho en el trabajo de campo, ¿cómo podemos medir nosotros la productividad con respecto a lo que se le aprobó, ¿no? En teoría, en la aprobación deben haber habido unos requerimientos, unas funcionalidades que ellos dijeron que iban a desarrollar. ¿Cómo nosotros medimos en ese seguimiento? Se hace esa medición de esos requerimientos que fueron aprobados inicialmente. Bueno, eso es muy subjetivo al tutor académico, ¿no? La forma como haga ese seguimiento. Hablo por mi experiencia, yo no en el caso de los TIC, como es en las empresas, yo no les puedo, o sea, no opino
si está bien o está mal. Simplemente les pido y les hago un seguimiento pues vía correo, vía mensajería instantánea, el contacto que tengo, y si les pregunto cómo va. Va más allá, o sea, yo no tengo ningún instrumento, no tengo diseñado nada, simplemente es un contacto, pues dime vía correo qué estás haciendo. Ahora, cuando son trabajos de grado, donde sí van de mi tutoría, yo sí les pido a ellos que en una herramienta, la que incluso dejo que ellos elijan, me incluyan y sí les hago seguimiento. O sea, como la mayoría son bajo metodologías ágiles, pues entonces sí le estoy montado sobre ellos y mira muchachos qué ha pasado, porque no hemos cerrado estas historias. Hay unos que son más flojos, o sea también depende del estudiante. Hay unos que me ha costado más hacerlos cumplir esa metodología, pero con todos les he pedido una herramienta donde yo esté incluida y poder hacerle el seguimiento de cómo van. Además, bueno, ahora que tenemos este tema de mensajería, con todos tengo grupos de WhatsApp. Vengo hasta, incluso que ya han terminado, ya se grabaron y seguimos teniendo los grupos, pero los grupos es cómo vamos, qué van, qué problemas han tenido, y voy reportándome con ellos así, además de estar en la herramienta. Yo no me meto ni modifico nada en la herramienta, con casi todos uso Trello y todos los tengo, solo veo cómo se comportan y les digo mira, estas historias vayan acomodando la redacción. Así lo mido, o sea, cómo va y con el contacto de los grupos. Cuando son TIC me limito solamente a que me digan cómo van. Okay, ya está, no opino. Cuando son mis tutoriales les digo, mira, ¿qué pasó? Tan lento, mira la fecha, ¿qué está pasando? Y eso tiene que ver con todas las fases, ¿no? Porque igual. Que hablamos de análisis, igualito, hablamos de diseño. Entonces, bueno, los temas de diseño, cuando son en las empresas, tú puedes sugerir. O sea, tú como, digamos, experto que tengas algún dominio del área, en el caso de desarrollo de software, que es hacia el área donde pues me inclino, desarrollo y todo el área de ingeniería de software, tú puedes sugerir. Decir, mira, me parece que deberían hacer esto y esto y esto, que me ha pasado, pero sin embargo es algo que queda a juicio de la empresa. O sea, no podemos imponer, o sea, como tutor académico en el caso de los TIC no podemos imponer cuál es la solución, porque para eso es la empresa. Ahora, del lado de los TEC, siempre he sido muy respetuosa, he dado sugerencias, pero siempre he dejado que los muchachos terminen decidiendo. O sea, los hago entender y pues bueno, también los ayudo a entender por qué puede ser mejor o no una solución, pero siempre dejo que ellos mismos sean los que terminen haciendo. Pues yo después lo que hago es revisarle y hacerles las sugerencias. Pero digamos, retomando esta aquí, ¿cómo se mediría la parte de análisis, la fase de diseño, la fase de codificación en el trabajo de campo? Sería por ejemplo la cantidad de diagramas realizados o los modelos de datos que se hicieron, sí, las historias de usuarios, por ejemplo, en el caso del análisis. Correcto. El código generado, ¿revisas código? No. En el caso de los TIC, no. O sea, sí me lo muestran. Hay muchachos que sí me muestran el código, alguna cosa, pero como no puedo tener mayor injerencia en las de la empresa, sí. De las TEC sí, porque como son trabajos que vienen, o sea que no va atado a ninguna empresa, pues sí puedo influir, me lo han mostrado, hemos tomado decisiones, si mira, si no, búscate esta, aplica, pues digamos, cámbialo. Sí he visto el código de los que son TEC. De las TIC hay unos que me lo han mostrado, yo no lo exijo, o sea, yo no les exijo ver. Cuando vienen a la revisión, que me muestran, pues bueno, lo que está implementado, lo veo y bueno, que si ustedes decidieron, le hago preguntas, pues como, ¿por qué hiciste esto así? Y bueno, según la respuesta generalmente es porque, bueno, en la empresa se hace así, porque así me lo pidieron, porque así trabajan allá. Entonces, bueno, se le hacen los comentarios como para ellos, decir, bueno, podrías haber hecho esto, podrías haber sugerido o cambiado, haber implementado de esta forma, pero si el tutor empresarial lo ha aprobado así,
pudiera haber un instrumento que también en esta fase de seguimiento se pudiera habilitar Sí, claro. para mejorar quizás. Claro, porque esto es muy subjetivo, depende también de la disposición que tenga el tutor académico, pues también del trabajo que tenga y la forma en cómo le puede hacer seguimiento. Si tuviéramos, ojo, pero un instrumento y que la persona también se comprometa a llenarlo de forma objetiva, no llenarlo porque es un papel y ya, sino decir, bueno, de verdad, que eso también va del diseño de ese instrumento, o sea, tendríamos que pedir un apoyo en ese diseño de instrumento para que sea correcto y nos permita evaluar ciertamente cómo van en la etapa de análisis y diseño y todo. Pues así va en la codificación, cómo hicieron el despliegue, las pruebas, y que no sea pues que alguien, el tutor académico en este caso, lo llene por llenar y decir sí, todo está bien y ya no. Entonces es algo que ahí sí no sé cómo podríamos hacer para que no sea un papel, un paso más. Exacto. Sino que sea algo bien aplicado, o sea, con una planilla más, ¿no? Entonces, ahí, eso sí sería bueno, pero también me da un poco de temor cómo desarrollar ese instrumento, o sea, quién nos ayudaría a hacer ese instrumento y cómo aplicarlo, pues. Y también el compromiso de nosotros como tutores académicos de llenarlo correctamente, no por completar. Pudiera, como hablas tú en ocasiones anteriores, hablar de juicios de expertos, o sea, involucrar expertos que no sean del ámbito de la escuela, sí, y que pudieran de alguna forma a los tutores académicos estarle haciendo a su vez un seguimiento. Sí, claro. Porque el tutor académico se lo hace al estudiante, sin embargo, ¿quién se lo hace al tutor académico? Ahorita nadie, pero sí podríamos de aplicar ese instrumento, pues tener pues algún equipo que ayude pues también a, sí. Y más que todo ahorita me va a salir un tema, un poco el tema académico, y más ahorita pues que los tutores académicos reciben pues algún pago pues por un trabajo. O sea, ¿quién ahorita certifica o evalúa el trabajo del tutor académico? Nadie. Ahorita, nadie. Entonces, bueno, podemos tener un tutor académico que haya recibido unos honorarios por un trabajo de tutoría y no la haya hecho. O sea, nosotros tenemos una encuesta muy vieja que se le pasaba a los estudiantes, o sea, creo que fue hecha por la profesora Rosaura, que se le pasaba al estudiante después de culminar el trabajo, que hacía unas preguntas sobre el desempeño del tutor académico. Eso no se aplica. Entonces eso, claro, antes no estaba atado a ningún pago ni nada, pero un instrumento así o que se le haga al mismo estudiante, porque no vamos a nombrar gente, pero sí conocemos de varios tutores que bueno se pierden y no cumplen, porque eso es un trabajo. O sea, cuando aceptas ser tutor de alguien es precisamente porque lo vas a guiar, porque lo vas a tutorear, le vas a aconsejar, le vas a apoyar en todo ese proceso. Pero ahora que la universidad ha decidido pues digamos que te va a pagar por eso, entonces bueno, ¿cómo justificamos que el tutor académico realmente está haciendo el trabajo? Ahorita yo puedo decir que sí, yo me reúno, yo hablo, ¿y quién lo valida? Entonces, podría ser mientras diseñamos ese instrumento o alguien nos ayude a diseñarlo, pues retomar esa práctica que había hecho Rosaura, pues que nos permite como escuela incluso usted misma, profe, que tomarlo como un instrumento de medición que acompañe toda esta investigación que está haciendo. Y pasarle ese instrumento que ya está hecho, pues decirlo, y ver qué tan bueno no haya sido el trabajo del tutor académico. De repente nos llevaríamos una sorpresa como escuela. Sí, bueno, ya digamos que abarcados estas dos primeras etapas de práctica, llegamos finalmente a la aprobación del trabajo, que es cuando el estudiante entrega su informe escrito y hace su presentación oral. ¿Cómo se evalúa, cómo se mide la productividad de la etapa de análisis en la aprobación de ese trabajo de grado? O sea, cuando ya tienes el informe y el producto realizado.
Lo que no se mide. ¿no? No. Para mí lo que se mide en ese trabajo de grado es simplemente si cumplió con los objetivos o no. Pero no evaluamos si se cumplió con los objetivos o no en el tiempo que ellos dijeron que lo iban a hacer. Y eso es indistinto de eso digamos que abarca todas las fases. Todas las fases. Las fases del ciclo de vida, pues. Ahí, o sea, en el instrumento actual, simplemente que la mayor ponderación se va al informe escrito. El instrumento actual no mide nada de eso. De hecho, incluso tienen unos ítems que hablan de una encuadernación y se les da 2 puntos o 1 punto, no recuerdo bien ahorita, y los otros informes escritos ya no se encuadernan. Sí. Entonces, bueno, le estamos regalando esos puntos al estudiante. Entonces, hay unos criterios pues allí en ese instrumento que considero que deberíamos revisar, pero hay un ítem que diga que si lo que el estudiante presentó en su propuesta, su cronograma de trabajo y la forma en la que iba a trabajar, se cumplió o no, no. Yo ahí el instrumento lo que te dice es temas de redacción, temas de formato, temas de referencias bibliográficas, las conclusiones, recomendaciones y si cumplió o no con los objetivos. Entonces, bueno, fue productivo porque cumplió los objetivos. Bueno, o sea que no se mide para etapa mí no. de análisis, o sea, el cumplimiento de, por ejemplo, cuando hablamos de objetivos podemos decir que cada objetivo de esos puede ser un requerimiento que se levantó Claro. en el inicio. Exacto. Y que si está presente en el proyecto, bien sea en el producto realizado y en el informe, se cumplió con esa etapa y se mide de alguna forma con la planilla de evaluación, o no es no es como se está haciendo lo indicado para medir, no se está midiendo. Para mí. Y ninguna de las otras etapas, ni diseño, O sea, que si el estudiante diseñó no, claro, esto va de la mano, o sea, cómo se mide es según la forma o el marco de trabajo y la propuesta que él le haya dicho que va a utilizar. Entonces, bueno, ¿cómo se mide? Esto, o sea, de lo que se propuso aquí se aprobó con respecto a lo que hizo. A lo que son hizo, estas ya. son estas dos. Pero que si hizo una, bueno, yo en mi parte, en ese ítem que dice aplicó la metodología de trabajo, dices, bueno, se supone que según la metodología, el marco de trabajo que estoy utilizando, hay una etapa de análisis, codificación, pruebas y puesta en producción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en la parte de diseño, pues tiene que presentar los requerimientos de alguna forma, pues según el marco, sea con casos de uso, sea con historias de usuario, con lo que sea, un documento de visión, algo según el artefacto que les pida generar la metodología o el marco de trabajo que estén utilizando. Eso se evalúa, dice, bueno, ahora que esté bien hecho, que sea la solución correcta, tú lo que evalúas y dices, bueno, sí, lo hizo, ok. Pero es un solo ítem dentro de toda la planilla que te dice aplicó la metodología, cómo evalúas tú que aplicó la metodología, si generó los artefactos y aplicó las fases que tiene la metodología. Entonces, bueno, ¿cuáles son los artefactos? Corresponde a cada una de estas fases, diseño, codificación y prueba. Entonces, en el caso de la codificación y aquí de despliegue, generalmente los muchachos deberían, por supuesto, presentar el diagrama de arquitectura que tienen. Bueno, aunque eso no es de despliegue, pero sí en la parte de codificación se les pide que por lo menos presenten el diagrama de clase o el diagrama de arquitectura, algo que... Pero los artefactos, o sea, lo único que tiene la forma de medir nuestra planilla actual es un solo ítem que diga que sí aplicó la metodología o no. Y es conveniente que se retome en la entrega del código fuente de los proyectos que se realizan como trabajo de grado. Si no? se va a revisar, sí. Importante. Porque si vamos a tener, como se hacía antes, que era un requisito cuando se presentaba el informe, pues, el informe escrito, se entregaba a la escuela un CD, bueno, disque para la época, o CD, con el código fuente de la aplicación, con unas instrucciones de instalación y ejecución del producto. La verdad no sé si se revisaba o no, sé que había que entregarlo. Sería interesante pues que si nosotros decidimos como escuela aplicar pues
o revisar, que me parece muy coherente, pues todas las preguntas y la orientación que entiendo de lo que va esto, que deberíamos incluir, porque ciertamente esto es lo que hace el desarrollo de software, y si nuestra meta es formar ingenieros de software, deberíamos validar pues con su trabajo de grado todas estas etapas. Entonces me parece coherente y pertinente que se volviera a solicitar al estudiante, por supuesto con un tema de confidencialidad, respeto de su producto, que no vamos a estar por allí vendiendo nada ni publicando nada, sino netamente un tema de evaluación académica, pues solicitar el código. Con eso nos permitiría a nosotros validar este tema de codificación, de que se haya implementado buenas prácticas, patrones de diseño, de arquitectura, todo, las pruebas. Y ahí tendrían que ser expertos. Claro, entonces ese jurado evaluador, pues entonces además de revisar, no es cualquiera, que en teoría no es cualquiera tampoco, se supone que quien va de jurado es alguien con dominio del tema, del contexto del trabajo de grado, en teoría. Pero si ese jurado, pues si no, deberíamos tener a alguien que nos permita, por eso digo, si de verdad vamos a revisarlo y evaluar el tema de codificación, que nos permita, pues entonces hacer esa revisión de código y evaluárselas, pues por lo menos tener algún puntaje orientado a esto en ese instrumento, porque ciertamente el instrumento lo que dice es que si cumple, entonces le da 60 puntos en un informe escrito que puede estar muy bello, muy bien redactado, otra persona se lo puede haber redactado, le da 60 de los 100 puntos y que te consta de que ya aprobó. Disculpen, chicas, una preguntita fácil. ¿Sabes que Alicia tiene una amiga que está buscando pasante con Java, con no sé qué? ¿Le puedo dar tu número? Porque le mandó un audio y entonces... Bueno. Finalizando ya, profesora, muchas gracias por todos los comentarios anteriores. ¿Cómo ha sido el nivel de reporte que has tenido específicamente con 4 tutorías que realizaste académicas a los estudiantes que aparecen aquí en esta lista, ¿no? ¿Cómo fue el reporte que ellos hicieron? Dependiendo de tu apreciación, no necesariamente me tienes que decir un número específico, pero sí, según lo que tú recuerdas, cómo fueron sus frecuencias a nivel de reporte, si fueron frecuentes o no lo fueron tanto, casi no se reportaron. Bueno, estos 4 estudiantes fueron estudiantes de TIC. Exactamente. Todos son TIC. Voy a empezar por el que más se reportó. Bueno, creo que entre Venecia y José están pues siguiendo esta escala, están aquí a un nivel alto. Okay. De hecho, Venecia está dentro de esos casos que dije, bueno, tengo un caso particular del tutor empresarial que les pidió de más. Incluso pues llegamos a un punto que dije, bueno, ya ustedes no pueden seguir dando de más porque si no, nunca vamos a presentar el trabajo, ¿no? Es un tema ahí de amenaza, que si no me hace, no te firmo la carta, pero al final le dimos la vuelta y ellos hicieron cosas de más, pues porque el tutor los tenía una amenaza, ¿no? El caso de José Diegues y Venecia son muchachos que se reportaban, pues teníamos pues comunicación constante, casi todas las semanas me decían, profe, vamos por aquí, vamos por allá, tenemos este problema. El caso de José Diegues no fue problemas empresariales, sino problemas técnicos, pues que lo que él tuvo y sí fue un reporte constante. Gianfranco está medio, no está tan alto, pero sí, yo creo que está en la frontera de medio y alto. O sea, sí se reportaba bastante, no tanto como José, pero está allí, está en la frontera, porque ciertamente en el caso de Gianfranco su TIC no, digamos, el nivel de dificultad suena, pero decirlo, no era tan elevado, aunque a pesar que era el mismo proyecto de Gianfranco y José Diegues, era el mismo proyecto. Solo que ellos distintos módulos y Gianfranco solo tenía la aplicación móvil. Entonces, en el caso de él, digamos que el nivel de dificultad, o mejor dicho, los problemas a los que él se enfrentó
no fueron tan complejos como el caso de José. El muchacho siempre se reportó bastante bien. De hecho, creo que tienen mención los dos. Si mi memoria no falla, creo que su trabajo, su defensa, estuvo bastante bueno. De Boris nunca se reportó. Ese está aquí. Boris llegó al tiempo límite. Yo creo que hasta se pasó. Y de hecho el caso de Boris es tan crítico que nunca se reportó. Y yo era la que le mandaba correos diciendo, Boris, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Yo tengo una forma de trabajar con todos mis tesistas, es que les pido que a todos apenas arrancamos, monten una carpeta en el Drive donde me van montando el tomo, las historias, los errores, las fotos de todo lo que hagan que les dé error, lancen todo allí y después filtramos qué nos sirve o no para el tomo. Boris nunca hizo nada, o sea, ni siquiera el documento, ni... Digo, durante el año, pues de esta forma de reporte que ellos deben hacer. Boris me respondió los correos como que, profe, sí, un día de estos paso por su oficina y hablamos. Ajá, pero, y el resto, pues. Este muchacho, un mes antes, creo que, no, mes siendo muy optimista, vamos a ponerle 2 meses, pero es mentira, creo que fue 1 mes y medio antes de su fecha límite, fue que empezó a hacer el tomo corriendo y de hecho lo entregó al departamento de prácticas profesionales sin que yo le dijera que estaba bien. Entonces tuve yo que pedir, pues hablar con, en este caso que era con usted mismo, que ese no era el formato, que yo no había autorizado esa entrega y que trataron que hicieron una omisión de que no se le entregara al jurado algo que yo no había autorizado a entregar. Y ciertamente eso era un desastre. Entonces, bueno, me tocó casi que todo el fin de semana de lleno a las carreras, que hubiese sido otro tutor y dice, mira, no, o sea, tú tienes 1 año, no me vas a poner a mí ahora a dar carrera. Pero la verdad que el nivel de lo que voy a entregar ahora tan bajo que si yo no voy a dejar que mi nombre salga ahí como tutor con eso, así. Entonces, bueno, por eso pedí. Yo no recuerdo cuánto sacó él, pero no fue 20. Creo que fue de algo así, de las notas bajas. Pero fue precisamente porque no hubo por parte del estudiante esas respuestas a ese seguimiento. De los otros, pues, todos tienen 20, pues han sido muchachos, pues, comprometidos con su trabajo, reportes semanales, me mostraban la aplicación, me mostraban sus prototipos, me mandaban, aunque no venían directamente porque obviamente estaban trabajando, me mandaban por teléfono pues capturas, videos de la aplicación, profe, vamos así, ¿qué le parece? En el caso de Venecia fue más crítico porque el tutor empresarial no estaba, o sea, no estaba en la empresa físicamente, iba cada 15 días o una vez al mes y ella con otro estudiante presentaban lo que tenían, lo que ellos consideraban que debía hacer y él nunca tenían el feedback del tutor empresarial. Entonces ellos solamente tenían el feedback que yo les daba, como que bueno, sí, va bien, va. Entonces con ella fue un caso bastante rudo. De hecho, nosotros en ese momento dijimos que no queríamos más estudiantes en esa empresa por el trato que ellos recibieron, pues, Sí, de hecho, allí y no volvieron, pues, porque saben que no está allí. Bueno, profe, la verdad que muchísimas gracias. En casi 1 hora. ¿En serio? 48 minutos. Bueno, paro aquí, ¿no?